Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desgranar un tema que estoy segura, resuena en muchas de nuestras vidas, algo que a veces damos por sentado o que incluso evitamos mirar de frente, el distanciamiento. Y si les dijera que a veces el simple hecho de que algo o alguien se aleje de nosotros, no es el final, sino una puerta a una comprensión mucho más profunda. Vamos a descubrir juntos la verdad detrás del distanciamiento, ese fenómeno que puede causar tantos problemas, pero que abordado de la manera correcta, puede traer una claridad sorprendente. Si les intriga este tema, quédense conmigo porque tenemos mucho que explorar. Y por cierto, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras conversaciones. Empecemos por lo básico. Cuando pensamos en distanciamiento, inmediatamente se nos viene a la mente la idea de pérdida, de separación, de algo que se desvanece. Y sí, en muchos casos es así. Piénsenlo en las relaciones personales. Un amigo que de repente deja de llamar, una pareja que empieza a pasar menos tiempo contigo, o incluso esa familia lejana con la que solías tener contacto y que ahora parece un recuerdo lejano. El dolor de esa distancia puede ser abrumador. Nos preguntamos qué hicimos mal, si fuimos nosotros los culpables, si no fuimos lo suficientemente buenos. Esa incertidumbre, esa falta de explicación, es lo que realmente hace daño. Es como si una parte de ti se sintiera abandonada, y esa sensación de vacío puede generar un sinfín de problemas, inseguridades, celos, desconfianza e incluso amargura. Pero, ¿qué pasa si cambiamos la perspectiva? ¿Qué pasa si el distanciamiento no es un reflejo de nuestro valor, sino una consecuencia natural de la vida, o incluso, a veces, una necesidad? Piensen en el crecimiento personal. A menudo para evolucionar necesitamos alejarnos de ciertas influencias, de ciertas rutinas, incluso de ciertas personas que sin quererlo, nos mantienen estancados. Es como si tuviéramos que dar un paso atrás para ver el panorama completo. Imaginen a un artista que está pintando. Si está demasiado cerca del lienzo, solo ve los detalles, las pinceladas individuales. Pero si retrocede, puede apreciar la composición, los colores, el mensaje general de su obra. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. A veces un distanciamiento, aunque doloroso en el momento, nos permite ganar esa perspectiva vital. Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que debamos buscar el distanciamiento o que sea algo intrínsecamente positivo. El dolor de la ausencia es real y no debe ser trivializado. Sin embargo, lo que sí quiero proponer es una mirada más profunda. Cuando experimentamos un distanciamiento, ya sea voluntario o involuntario, lo primero que solemos hacer es intentar reducir esa distancia. Llamamos, enviamos mensajes, buscamos explicaciones, intentamos revivir lo que se ha perdido. Y a veces eso funciona. Pero otras veces esa insistencia puede ser contraproducente, empujando aún más a la persona o la situación que se está alejando. Ahí es donde entra la parte intrigante, ¿cuándo es momento de luchar por esa conexión y cuándo es momento de aceptar la distancia? Esta es una pregunta difícil, lo sé. Pero la verdad es que la respuesta no es universal. Depende muchísimo de las circunstancias, de las personas involucradas y sobre todo, de lo que nosotros necesitamos en ese momento. Hablemos de las relaciones de pareja. El distanciamiento aquí puede manifestarse de muchas formas. Puede ser un silencio prolongado, una falta de comunicación, o incluso una frialdad emocional. Cuando esto sucede es natural sentirse herido, confundido, y con ganas de arreglarlo todo. Pero a veces ese distanciamiento es una señal de que la relación necesita un respiro. Quizás ambos miembros de la pareja están pasando por momentos difíciles individualmente, o tal vez la relación se ha vuelto demasiado intensa, sofocante, y necesita espacio para respirar y redescubrirse. En estos casos, un distanciamiento temporal, con el objetivo de reflexionar y reevaluar, puede ser la clave para un futuro más saludable. Pero, ¿qué pasa cuando el distanciamiento es deliberado y unilateral? Cuando una persona decide alejarse sin dar explicaciones claras, esa falta de cierre es lo que realmente nos atormenta. Nos quedamos con preguntas sin respuesta, con escenarios hipotéticos en nuestra cabeza, y eso puede llevarnos a rumiar durante semanas, meses, incluso años. Aquí es donde el distanciamiento causa problemas serios. Nos impide sanar, nos impide avanzar, porque estamos atrapados en el que hubiera pasado si.
La clave, y aquí es donde creo que reside la verdad que buscamos, está en la aceptación activa ***. Y digo activa porque no se trata de resignación pasiva, sino de un proceso consciente de entender lo que está sucediendo y elegir cómo reaccionar. Primero, debemos observar sin juzgar. Cuando alguien se distancia, es fácil caer en la autocrítica o en la atribución de culpas. Pero intentemos ver la situación desde fuera. ¿Hay factores externos que puedan estar influyendo? ¿La otra persona está pasando por un momento difícil? ¿Quizás el distanciamiento no tiene nada que ver con nosotros? Segundo, debemos escuchar nuestra propia voz interior. ¿Qué nos dice nuestro instinto? ¿Sentimos que hay una posibilidad de reconciliación o de entendimiento? ¿O sentimos que la distancia es, quizás, una liberación? Esto puede ser difícil de escuchar, especialmente si estamos aferrados a una idea de cómo deberían ser las cosas. Tercero, y quizás lo más importante, es aprender a construir nuestro propio mundo, independientemente de los demás. Si nuestro bienestar depende enteramente de la cercanía de ciertas personas, seremos vulnerables a cualquier cambio en esas relaciones. El distanciamiento nos obliga, de una manera u otra, a fortalecernos a nosotros mismos. Nos empuja a redescubrir nuestros propios intereses, nuestras pasiones, nuestras amistades. Nos recuerda que somos seres completos, capaces de encontrar la felicidad y el sentido en nuestra propia compañía. Pensemos en la tecnología y las redes sociales. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde la distancia física a menudo parece irrelevante. Sin embargo, paradójicamente nunca nos hemos sentido tan solos. Vemos las vidas perfectas de los demás y nos comparamos, sintiendo que nos quedamos atrás, que nos distanciamos de esa supuesta felicidad. Este tipo de distanciamiento, el que creamos nosotros mismos a través de la comparación, es increíblemente perjudicial. Nos aleja de nuestra propia realidad, de nuestras propias bendiciones, y genera una ansiedad constante. Por otro lado, pensemos en las relaciones profesionales. A veces, para obtener nuevas oportunidades, para crecer en nuestra carrera, necesitamos alejarnos de nuestro entorno laboral habitual. Ese distanciamiento puede significar buscar un nuevo empleo, mudarse a otra ciudad, o incluso iniciar nuestro propio negocio. Aunque pueda haber un sentimiento de nostalgia o de pérdida al dejar atrás lo conocido, este tipo de distanciamiento es, en muchos casos, un motor de progreso. Nos saca de nuestra zona de confort, nos expone a nuevos desafíos y nos permite desarrollar habilidades que de otra manera no habríamos adquirido. Y aquí viene la parte crucial, el ***arte de soltar ***. A veces el mayor acto de amor propio, y quizás el acto más sanador para ambas partes, es aprender a soltar. Cuando una relación ha llegado a su fin, cuando el distanciamiento es una realidad innegable y no hay señales de reversión, aferrarse a ella es como intentar revivir un cadáver. Solo prolonga el sufrimiento. Aceptar la distancia no significa olvidar, ni mucho menos. Significa reconocer que las cosas han cambiado, que las personas cambian, y que la vida sigue. Significa perdonar, tanto a los demás como a uno mismo, y encontrar la paz en esa aceptación. Es un proceso, y no siempre es fácil. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en los que la tentación de volver a contactar, de buscar respuestas, será abrumadora. Pero si hemos trabajado en nuestra fortaleza interior, si hemos aprendido a construir nuestro propio mundo, seremos capaces de resistir. La verdad sobre el distanciamiento, entonces, es que no es una sentencia, sino una oportunidad. Una oportunidad para reflexionar, para crecer, para reevaluar lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas. Es una invitación a mirarnos a nosotros mismos con más compasión y a confiar en nuestra propia capacidad de adaptación y resiliencia. Cuando algo o alguien se distancia, podemos elegir enfocar toda nuestra energía en intentar recuperarlo, o podemos elegir enfocar esa energía en nosotros mismos. Podemos lamentarnos por lo que se ha perdido, o podemos celebrar lo que hemos ganado en el proceso de crecimiento personal que ese distanciamiento, paradójicamente, ha desencadenado. Piénsenlo, cuántas veces hemos escuchado historias de personas que, tras una ruptura dolorosa o una pérdida significativa, han descubierto talentos ocultos, han emprendido proyectos que siempre soñaron, o han construido relaciones aún más profundas y significativas. Ese distanciamiento, ese vacío inicial, se convirtió en el espacio necesario para que algo nuevo y hermoso floreciera. Así que la próxima vez que sientan la punzada del distanciamiento,
ya sea en una amistad, en una relación de pareja, o incluso en su propio camino de vida, deténganse un momento. Respiren. Y pregúntense, ¿qué está enseñando este distanciamiento? ¿Qué puedo aprender de él? ¿Cómo puedo usar este momento para fortalecerme a mí mismo? El distanciamiento puede causar problemas, sí, especialmente cuando nos aferramos a él con miedo y resentimiento. Pero también puede ser el catalizador de una profunda transformación. Puede ser la chispa que encienda una nueva dirección, una nueva comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y al final, esa es la verdad que vale la pena descubrir. En resumen, hemos explorado cómo el distanciamiento puede generar dolor e inseguridad, pero también cómo puede ser una oportunidad para el crecimiento personal, para ganar perspectiva y para fortalecer nuestra propia independencia. Hemos hablado de la importancia de la aceptación activa, de escuchar nuestra voz interior y del arte de soltar cuando es necesario. El distanciamiento no es el final, sino a menudo un nuevo comienzo. Espero de verdad que esta conversación les haya sido útil e inspiradora. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado situaciones de distanciamiento que les hayan enseñado algo valioso? ¿Cómo han lidiado con ellas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un me gusta, compártanlo con quienes creen que podría ser útil, y sobre todo, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir descubriendo la verdad detrás de esos temas que a veces nos parecen tan complejos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.